Ahora, otra vez se lo repito, fe y temor o fe y miedo son fuerzas espirituales, las dos son fuerzas espirituales, pero la fe está en Dios, pero el miedo atrae la muerte. Entonces, un miedo tolerado, que toleramos el miedo, es una fe contaminada. O sea, igual es fe, pero fe en negativo. Entonces, espíritu de miedo atrae al espíritu de muerte. Cuando uno tiene miedo, atrae la muerte y atrae al diablo. Pero nosotros no vivimos en temor, vivimos en la palabra. Por eso que dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora leímos en Génesis que Dios con su palabra hizo todo, pero el espíritu de Dios, el espíritu de vida de Dios, estaba sobre la faz de las aguas, ya estaba el espíritu de creación. Ahora, Hebreos 1:2 leímos ahí, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras nos ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cierto? Le habló a los padres, ¿cierto? A Israel por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por su palabra. Su palabra es el verbo, su palabra es el Hijo, es el verbo. Quien constituyó heredero de todo, de todo. Y dice, por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién lo hizo? Por Jesucristo hizo el universo. El universo no es solamente la tierra, no es solamente el sol, la luna, las estrellas y eso es una galaxia, pero hay millares de galaxias y todo eso, todas esas millares que nosotros no conocemos, esas partes, eso se llama el universo. Entonces es tremendo Dios, eso es un Dios tremendo, y Dios dijo, sea y fue hecho, Ahora, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ya estaba el Espíritu de vida, había una palabra de fe. Entonces dice, ¿por quién constituyó heredero de todo? A Jesucristo, ¿cierto? Por quien asimismo hizo el universo por el Señor. O sea, la palabra de Dios te trae fe. La palabra de Dios te produce fe. Por eso que nosotros tenemos que declarar palabra de Dios. Y antes de que nos pase un problema, ya empezamos a orar, ya empezar a declarar palabras de Dios. Porque la palabra de Dios, el Señor dijo, sea. Pero ¿qué palabra tenemos que hablar? Como Jesús dijo, yo hablo lo que habla mi Padre. Yo hago lo que hace mi Padre. Y el Señor viene y hace las obras. ¿Qué tenemos que hablar? La palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que hablarla. Decir, Dios está conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces echamos ese espíritu de miedo que trae la muerte, que trae al diablo. Echamos el espíritu, ¿no? Y tenemos que decir, no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos ha dado espíritu de poder. O sea, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así como dijo el Señor, sea, así también cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, ya vino. Y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba sobre las aguas. Imagínense, en Génesis ya estaba el Espíritu Santo, no es que después estuvo, sino siempre está, y ese Espíritu ya es vida. Ahora dice que la palabra son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué te saca del temor, del miedo? Es la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios, hablar lo que ya está. Imagínate cuando le dijeron al Señor, tenemos 5 panes y 2 peces, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Dijo, Señor, gracias por las manitos que lo han hecho, gracias, Señor, por el pescadito, este pancito, y por las manitos que hicieron el pancito. No dijo eso, él dijo la palabra. En Génesis, cuando el Señor le dijo a Adán, fructificado y multiplicado, él tomó la canasta y dijo fructificado y multiplicado. Entonces vino el Padre y hizo la obra. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, si nosotros creemos a la palabra de Dios y no dudamos en la palabra y la creemos, vamos a decirle a ese monte, quítate y échate en el mar, y se hará ese monte de problemas, de dificultades, porque la palabra es espíritu
espíritu y es vida. La palabra es espíritu. Entonces Dios ha hablado muchas veces por los profetas, habló a nuestros padres, a los padres de Israel. Ahora nos habla por Jesucristo. Ahora nos habla, dice a quien constituyó heredero de todo. Y si estamos en Cristo, lo tenemos todo, menos el miedo, lo tenemos todo, porque somos heredero y coheredero. Y dice, ¿por quién hizo el universo? O sea, si estamos en Cristo, nosotros también tenemos derecho en el nombre de Jesús a decir y declarar la palabra del Señor. Y eso es importante, por eso que el enemigo ha venido a robar. Quiere robar la palabra de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que en el momento de dificultad no la digamos. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros vamos a hablar incluso antes de empezar a decirla antes. Porque si llega el momento de la prueba, sabemos lo que tenemos que decir. Por eso que hay una parte que dice, guárdanos, líbranos de tentaciones. ¿Cómo nos puede librar de tentaciones? Porque ahí está la prueba. Las tentaciones no son solo tentaciones sexuales como algunos creen. No, son pruebas, son luchas. Pero ¿cómo podemos ser libres de esa tentación? Decirle al Señor, dame sabiduría. Dice, si tú pides sabiduría, Él te dará en abundancia, sin reproche. Entonces la palabra es sabiduría, es escudriñar la palabra, es sacar tiempo para la palabra. Y entonces empezamos a hablar la palabra de Dios y esa es sabiduría. Entonces podemos decir, escrito está. Como Jesucristo tuvo 30 años, yo creo que desde niñito, desde que empezó a leer, ya aprendió la palabra, porque él ya es hijo de Dios, pero él vino como hombre. Recuerda que vino como hombre, pero él empezó a leer las escrituras y por eso que al diablo le dijo, escrito está, porque está la palabra de Dios. Estaba en el desierto y tú sabes que el desierto en la noche es peligroso. El desierto en la noche no hay nadie, no hay ni un amigo, pero ahí estaba Jesús con la palabra, con el Espíritu de Dios. Entonces eso nos libra, porque el miedo atrae la muerte y la muerte atrae al diablo, y el diablo viene a hurtar, primero viene a robarte la palabra, a matar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, ha venido a dar su palabra. Entonces la palabra nos saca del miedo. Cuando tú tengas miedo, tú escuchas la palabra de Dios y tú dices, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recuerde cuando estaba el siervo y estaba el profeta y le dijo, uy Señor, mira, los sirios nos tienen rodeado. Y el profeta le dijo a Dios, no le dijo al siervo, le dijo a Dios, Señor, abre los ojos a tu siervo para que vea. Y él detrás de todos los sirios vio ejércitos de ángeles a caballo que estaban alrededor, estaban con su espada desenvainada. Y esos caballos, ¿de dónde va a sacar caballo el Señor? No lo sé. Esas cosas de carros de fuego no lo sé, porque Dios es Dios y creó todas las cosas. No sé, yo pienso que a lo mejor son los mismos animalitos que se van, pero Dios es Dios, no lo podemos cuestionar. Pero había un ejército de ángeles dice con caballo, y dice que con espada desenvainada. Y los ángeles no son una guaguita chiquitita, los ángeles son tremendos, son grandes. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Por eso que tenemos que tener la palabra, la profeta más segura. No necesitamos que alguien nos venga a decir, hermanito, ¿sabe que esto? No, cada uno de nosotros tiene que aprender en estos últimos tiempos, a tomar la palabra y a creer en la palabra y a decir, Dios está conmigo como poderoso gigante. El Señor dice, mía es la venganza, Él pagará, Él está con nosotros. Hoy día yo estaba leyendo una palabra que se la quiero compartir. Hay una palabra que está en Isaías, Jeremías, Isaías. Hay una palabra que encontré, parece que estaba en el 9. Una palabra que encontré bien hermosa, que dice que los enemigos, ahí, no, dice que aquí, en el 50 parece que estaba. Sí, 50 es una palabra que Dios, 59, justo está en 59, dice que me gustó esta palabra, dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará.
Él nos ayudará. Está en Isaías 59. Fíjese que no está en el contexto, pero yo se la voy a leer. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. Mi Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, se envejecerán. Increíble, se ponen viejos, la piel arrugada, se envejecerán, serán comidos por las polillas, serán comidos por la polilla. O sea, mira, tus enemigos, por eso que la Biblia es una palabra que dice que, mira, dice la Biblia, ¿quién hay que me condene? Porque nos están condenando. A veces nos están condenando en las redes sociales, a cuántos pastores se están condenando y que se están haciendo de dinero. Y claro, pero sí, una fiesta, una disco se hace de dinero, muchos se hacen de dinero en el mundo y no les dicen nada, pero sí lo están condenando. Dice, ¿quién hay quien me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, se van a arrugar como ropa de vestir, lo que te hacen daño, serán comidos por la polilla, serán comidos por la polilla. O sea que Dios es un Dios grande, por eso no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener el miedo. Dios hizo todas las cosas, Dios hizo su palabra, por su palabra Él dijo, sea eso, y fue eso. Si nosotros también decimos su palabra, Señor, si esa es tu palabra, esa es tu palabra. Ahora vamos a leer Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2. O sea, Romanos 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ahora dice, ahora pues ninguna condenación, ¿ve? Lo que estábamos leyendo, porque nos condenan. Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, a la palabra de vida. No hay condenación, ahora pues ninguna condenación hay. Ahora hay una cosa que yo estaba hablando al principio, ¿cierto? Decía que hay una ley espiritual, ¿cierto? La fe y el temor son unas fuerzas espirituales, la fe y el miedo. Pero la fe es en Dios y el temor es a la muerte. Pero el temor o el miedo tolerado es una fe contaminada. Pero el espíritu de temor, o sea, de miedo, atrae la muerte y la muerte al diablo. Pero nosotros somos libres. ¿Por qué? Porque dice la ley del Espíritu, con mayúscula, la ley del Espíritu Santo. O sea, la ley, la palabra del Espíritu Santo, del espíritu de vida, porque es el espíritu de vida, no es de muerte. No puede traer la muerte, no puede traer al diablo, no puede traer al miedo, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Diga conmigo, me ha librado de la otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida, la palabra del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor dijo, sea la luz y fue la luz. El Señor sea el sol, se hizo todo lo hizo el Señor con su palabra. Entonces su palabra tiene que estar en nuestra boca, porque es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos libra de la ley del pecado, de la muerte, nos libra del miedo, nos libra de la muerte, nos libra del diablo. Gloria a Dios. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Padre Dios mío. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, la ley del espíritu de vida. Dígalo conmigo. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Dígalo conmigo, porque con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Dígala, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
me ha librado del miedo, me ha librado de la muerte, me ha librado del diablo. En el nombre de Jesucristo, yo soy libre, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida. Gracias, Señor, declaramos tu palabra. Los egipcios que hemos visto jamás los veremos, jamás, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por eso, Señor. Somos libres de todo mal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu sangre gloriosa está sobre los dinteles de toda la área de nuestra vida. Y el enemigo no puede traspasar la línea de la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor. Sé que mucha gente llegará a este lugar. Gracias, Señor, y aprenderá tu palabra y creerá en tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por la ley del espíritu de vida que me ha librado de la otra ley, del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante la mano y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es espíritu y es vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.